Muy buenos días a cada uno de todos ustedes, presentes y ausentes a la distancia. Un gran saludo para todos aquellos que se encuentran en diferentes países hasta donde esta programación llega, allá por Indonesia y otros países. Bendición para todos ustedes a nombre de nuestro Padre Celestial. Hagámonos una pregunta en esta hora. ¿De qué sirve la Biblia y para qué tenemos la Biblia? Encontramos hogares donde la Biblia está en un atril, abierta ahí en el Salmo 115. ¿Para qué está abierta ahí la Biblia? En el hogar nunca la han leído. La gente tiene la Biblia en su casa, no tan importante como otros libros de enciclopedias, porque la Biblia casi nunca se consulta. Estamos ahora encerrados, tiempo para poder leerla. ¿La está leyendo usted? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a lo de Dios? Usted es una persona que clama a Dios. ¿Desea usted obedecer a Dios? Recuerda al faraón. Clama a Dios que quite la plaga, pero no clamaba para obedecer a Dios. Está exactamente el tiempo en que vivimos igual al tiempo de los faraones. En esta hora tocaremos un tema tan sencillo, tan fácil de entender y vive en cada uno de todos los hogares. ¿Qué acerca del bautismo de los niños? Usted tiene un bebé, ya lo ha bautizado, ya le ha buscado sus padrinos. ¿Qué dice la Biblia en cuanto al bautismo de los niños? El bautismo que algunos llaman del pecado original o del pecado venial. ¿Es verdad que existe el pecado original? ¿Es verdad que existe el pecado venial? Si usted tiene una Biblia en casa, consúltela. Si no tiene una Biblia en casa, entonces anote todo esto. Pasaba el año de 1310 cuando se trataba de construir la basílica en la ciudad de Roma. La Basílica de San Pedro. Costaría muchos millones. ¿De dónde va a sacar la gente tanto millón para construir la basílica en Roma? Dijo el concilio, no hay que mover nada de las urnas. Hay que decirle al pueblo que ayude para construir la basílica en Roma. Era el año 1310. Y dijeron, vamos a decirle al mundo que el niño nace con pecado. Tome nota de ello. Y en el año de 1311 sacaron una palabra llamada limbo. La palabra limbo quiere decir sin pena y sin gloria. Y dijeron, todo niño que nace y muere sin bautizarse se va al limbo. Hay que bautizar a cada niño que nace y hay que cobrarle tanto dinero. Tome nota, 1311 empieza el bautismo de los niños. Porque si naces y no lo bautizas, se va al limbo. ¿Quién inventó la palabra limbo? Viene directamente del humano. ¿Qué es limbo? Sin pena y sin gloria. Entonces nace el niño, está sin pena y sin gloria, sin castigo, sin infierno y sin gloria. Hay que bautizarlo porque si se muere cae en el limbo. ¿Qué problema realmente tenemos? Hay bautismo de niño, hay dinero. Empezaron en el 1311 a bautizar los niños y cobrar cada bautismo tanto dinero. Y así se construyó la Basílica de San Pedro en Roma. Algo semejante como en otros países cuando dicen, vamos a hacer una autopista y vamos a cobrar la gente que pase y terminamos de cobrarle cuando saquemos el dinero. Se saca el dinero de la autopista y hasta ahorita se sigue cobrando el peaje. Se terminó de construir la basílica en San Pedro en Roma y siguieron cobrando los bautismos de los niños. ¿Qué problema realmente tenemos? Hubo un hombre
Benedicto XVI, que ocupó a 30 teólogos para que analicen el problema de los niños cuando nacen. ¿Traen pecado o no traen pecado? Se les ha olvidado que Ezequiel capítulo 18, versículo 20, dice la Biblia, el alma que pecare esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Eso lo dice Dios. ¿Qué dice el humano? El niño nace con el pecado venial. El niño nace con el pecado original. ¿Qué dijo Dios? El niño no nace con pecado. El alma que pecare esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Preguntémonos ahora, ¿qué es bautismo? De acuerdo a la palabra de nuestro Padre Celestial. El bautismo es sumergirlo, zambullirlo o sepultarlo de acuerdo a lo que es la Biblia, el bautismo. De acuerdo a Romanos capítulo 6, versículo 3 y el versículo 4. En el bautismo somos sepultados a muerte por Cristo, por medio de Cristo. Así como Cristo resucitó de los muertos, así nosotros salimos del bautismo a una vida nueva. El bautismo es zambullir o sepultar. Le hacen bautismo al niño cuando según simulan bautizarlo, lo sepultan en agua o simplemente le mojan su cabecita. Ese es el problema en que nosotros vivimos todavía en el tiempo en que estamos ahorita actual. Bautismo de los niños, año de 1311, y continúa todavía sin pensar que el bautismo es un juego de tres. No está cumpliendo de Romanos capítulo 6. No está cumpliendo la ordenanza que Cristo dijo, ir por todo el evangelio y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Entonces hagamos la pregunta, ¿qué necesita uno hacer antes del bautismo? Necesita creer. ¿Usted tiene su bebé de 3 meses? Pregúntele a ver si él cree. ¿Tiene su bebé de 2 meses? Pregúntele a ver si él cree. ¿Qué dice la palabra de Dios? Un juego realmente que está en la humanidad. ¿Para qué es el bautismo? ¿Para qué es el bautismo? Para el perdón de los pecados. Para el perdón de los pecados. ¿Y qué necesita uno hacer antes del bautismo? Necesita confesar su fe en Cristo antes de ser bautizado. Según Hechos capítulo 8, cuando Felipe se encuentra en el desierto, allí hay un hombre que viene de Jerusalén y se dirige a Gaza. Vino a Jerusalén a adorar. Y entonces Felipe le predica el evangelio a ese hombre. Y cuando llegaron a cierta agua, dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y dijo el eunuco, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Confesar su fe en Cristo. El niño no puede confesar su fe en Cristo. Entonces no necesita el bautismo porque no puede confesar su fe en Cristo. Ahora sí, otra vez, ¿qué es bautismo? Una sepultura. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, según Romanos capítulo 6, versículo 3 y versículo 4. Volvamos a Hechos, otra vez. ¿Para qué es el bautismo? Para el perdón de los pecados. Hechos capítulo 2, versículo 38, versículo 37 y 38. Le preguntaron a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? En el versículo 38 dice Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes.
para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Para qué es el bautismo? Para el perdón de los pecados. Para eso es el bautismo. Según Marcos capítulo 1, versículo 9 y versículo 10, Jesús bajó al agua para ser bautizado. ¿Cuánta agua se necesita para realizar un bautismo? No una jicarita, porque dice claramente, luego cuando subía del agua, cuando subieron del agua, quiere decir que estaban dentro del agua. Y Felipe y el eunuco en Hechos capítulo 8 también, cuando subieron del agua. No puede ejecutarse un bautismo, no puede llevarse a cabo un bautismo si no ha entrado al agua, de acuerdo a la palabra de nuestro Padre Celestial, y dice, porque somos sepultados, entra al agua y es sepultado. Entonces el niño no está recibiendo un bautismo. Si no está recibiendo un bautismo, ¿por qué se le llama bautismo? ¿Usted ha bautizado a su pequeño? Si el bautismo es para perdón de pecados, ¿en qué ha desobedecido aquel bebé de 2 meses de nacido? ¿En qué ha desobedecido el bebé de 1 mes de nacido? ¿Tiene pecado? Véalo. Sea sincero, sea sincera. Vamos al bautismo de los infantes otra vez. Si es niña, la va cargando el padrino. Si es niño, lo va cargando la madrina. Y dice el cura, al niño, renuncias a Satanás y a todo lo malo del mundo. Y si es niño, contesta la madrina, renuncio. Y entonces se ejecutan el bautismo y poniéndole agüita en su cabecita, un juego de 3. El cura, la madrina y el niño. El niño no tiene culpa. La madrina es la culpable y también el que le está enseñando. Renuncies. ¿De qué puede renunciar el bebé? ¿A qué puede renunciar el bebé? ¿Por qué va a renunciar de algo que no ha cometido? Que es el bautismo de los niños. El niño no necesita el bautismo. Mateo capítulo 19, versículo 14 dice, pero Jesús dijo, dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De los niños es el reino de los cielos. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Deje lo que es real. Otra vez, estamos en el año 1303. Cuando el señor Bonifacio, el Benedicto XVI, consigue 30 teólogos, estúdieme el bautismo de los niños. Y entonces lo estudian 30 teólogos y en el 20 de abril del 2007, 4 años de estudio, dice, los niños nacen sin pecado. No hay limbo. ¿Qué pasó con el limbo que sacaron 1311? El 20 de abril del 2007, Benedicto XVI lo ha cerrado. Queda cerrado. No hay limbo ya. ¿Qué hace la gente? ¿Qué hace la gente realmente ahora que ya han cerrado el limbo? Sigue bautizando a los niños. ¿Es esta fe? ¿O es costumbre para quedar bien con sus semejantes? ¿Dónde se encuentra usted otra vez espiritualmente hablando? El niño es solamente un inocente para con su Padre Celestial. El niño no puede creer ni necesita creer. El niño no puede discernir entre lo que hay de lo bueno y lo malo. El niño es un angelito. Otra vez. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. El alma que pecare
esa morirá. El Hijo, fíjese bien, no llevará el pecado del Padre. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, ¿para qué es el bautismo? Si ya Dios dijo, el niño no trae el pecado original porque no existe. El niño es inocente, es un angelito ante Dios que dijo el hombre, cállate Dios. El niño nace con pecado original. ¿A quién va a creer usted? ¿Al hombre o a Dios? Usted es una persona temerosa de Dios. Y le va a decir, cuando usted lleva a su hijo o su niñita a bautizar, le está diciendo, Dios, cállate, déjame hacer lo que yo quiero. La Biblia está en su casa. Ezequiel 18:20 está en la Biblia. Léalo. Cristo dijo, dejad los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, ¿qué va a hacer usted? ¿Tiene su Biblia? Usted es dueño de sí mismo, es dueña de sí mismo. Usted es libre de hacer lo que usted quiera. Y entonces, cuando usted no obedece a Dios, está usted violando la palabra del Todopoderoso. ¿El bebé en el vientre ha cometido pecado? No. ¿El bebé, un mes después de nacido, ha cometido pecado? No. Entonces, ¿para qué lo bautiza? Y aún el bautismo que le hace no es bautismo el que les está haciendo a los niños. La palabra de Dios, la Biblia que está en su casa, que usted puede leerla, le saca de todo problema, pero no le quita la ignorancia voluntaria. No se le quita la ignorancia voluntaria. Entonces usted está ignorando voluntariamente. ¿Qué hace Dios con los que ignoran voluntariamente? Simplemente, Mateo 7:21, no hacen la voluntad de Dios, tienen que pagar las consecuencias. Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 42-43. ¿Por qué aún se siguen bautizando los niños? Por las tradiciones y la costumbre para quedar bien con la gente, con la humanidad. ¿Usted va a quedar bien con la gente o con Dios? Usted le va a dar cuenta a Dios, no a la humanidad. Dios le ama, pero Dios es fuego consumidor para con cada uno que no obedece la palabra del Todopoderoso. Tenga temor de Dios y no de los hombres. Bendiciones y lea la Biblia. Hasta pronto.